a ver este día la asistencia de enfermería en procedimientos especiales. Específicamente vamos a ver dos procedimientos diagnósticos de la vía aérea, es decir, de la vía respiratoria. Uno de ellos, que es la fibrobroncoscopía, que es un procedimiento invasivo, que por lo tanto requiere vigilancia más exhaustiva por parte de enfermería y una preparación un poquito más especial que la espirometría, que es un procedimiento no invasivo, es un procedimiento ambulatorio, pero sí hay que orientar al paciente para la preparación de la técnica y para que los resultados no se vean alterados. Vamos a iniciar hablando sobre la fibrobroncoscopía o también la pueden encontrar como broncoscopía. Es un procedimiento en donde lo que se hace es la exploración e inspección, es decir, la observación directa, ya sea de la vía aérea superior e inferior. Se introduce un broncoscopio a través, puede ser de la nariz, puede ser de la boca, puede ser un tubo orotraqueal. Se introduce de forma directa desde la laringe hasta el árbol traqueobronquial. Se introduce un fibrobroncoscopio, es un tubo largo, delgado, flexible de fibra de vidrio y esto sirve como medio óptico, es decir, se utiliza una camarita al final del fibrobroncoscopio para poder visualizar toda la estructura de la vía aérea. ¿Cuáles son los objetivos de esta técnica? Tenemos objetivos diagnósticos, que con esto lo que se pretende o lo que se logra es obtener secreciones mediante un cepillado bronquial, es decir, con otro instrumento aparte del fibrobroncoscopio. Se utiliza un cepillo con pequeñas cerdas, se introduce gracias a este tubo alargado, se introduce y se cepillan la mucosa bronquial con el objetivo de recolectar células para estudio microbiológico o citológico. También se pueden realizar toma de biopsias, que es muy útil cuando se sospecha de un cáncer en la vía aérea, un cáncer laríngeo, un cáncer en la tráquea, un cáncer a nivel bronquial, un cáncer pulmonar, etcétera. Se pueden utilizar cuando son los tumores de pequeño calibre, se pueden realizar biopsias. También se utiliza cuando el paciente tiene hemóptisis y no se sabe por qué, cuál es la procedencia de esa sangre. Y también para diagnosticar y determinar la extensión de lesiones bronquiales, pulmonares o neoplásicas, como ya lo mencionamos anteriormente. Aquí se me escapó colocarles los objetivos terapéuticos, que consisten en la obtención de algún cuerpo extraño, es decir, cuando el paciente tiene algún cuerpo extraño atrapado en la vía aérea, se utiliza la broncoscopía para extraer ese cuerpo extraño y dejar permeables las vías aéreas del paciente. Entonces, es un método idóneo, aunque es invasivo, pero permite realizar las técnicas complementarias que ya vimos anteriormente, que son la toma de biopsia, el cepillado, raspado bronquial, el lavado bronquial incluido, como para analizar ya sea citológicamente o bacteriológicamente todos estos contenidos o todas estas muestras. Y del tratamiento, lo que ya les decía, son los para extraer cuerpos extraños o tapones mucosos que no se pueden extraer por sí mismos, ya sea con la fisioterapia torácica. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? ¿En qué paciente no se puede hacer este procedimiento? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen hipercapnia o disnea grave, que no permite la suspensión del flujo de oxígeno de alto flujo. También aquellos pacientes que tienen estenosis o estrechez de la tráquea, lo cual puede dificultar el paso del broncoscopio. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones que el paciente puede presentar después del procedimiento? Si es un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria o que presente alguna reacción como un laringoespasmo o un broncoespasmo, puede llevarnos a otra complicación, que es la hipoxemia. Es decir, por el estímulo que se va a realizar en el paso del fibrobroncoscopio a través del músculo liso, esto puede
provocar un laringoespasmo o un broncoespasmo y puede provocarnos también un neumotórax por perforación de lo que es la mucosa pulmonar. Y también si se hace un lavado bronquial y no se aspira totalmente el contenido, el paciente puede tener una broncoaspiración. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Ya dijimos, se introduce el broncoscopio a través de la boca, la nariz, pasa por la tráquea, pasa por los pulmones. Entonces, esto hace necesario que el paciente esté bajo sedación, porque si un paciente está despierto y le introducen esta manguerita, este tubo, entonces va a estimular lo que es el reflejo vagal y el paciente va a presentar náuseas o vómitos. Y aparte el estrés y la ansiedad que provoca el hecho de tener este tubo y que está interfiriendo con el patrón respiratorio, va a hacer que el paciente no va a estar tranquilo, va a estar agitado, podemos tener una crisis de ansiedad, hipoxia, hiperventilación o hipoventilación. Entonces, por estas razones, el paciente necesita estar bajo sedación. Y ahí que si ya sabemos que el paciente está bajo sedación, significa que debe de estar en monitorización continua porque el paciente me puede presentar un paro respiratorio o un paro cardíaco. ¿Cuál va a ser la preparación del paciente? Antes de la prueba, el paciente debe de estar nada por boca por lo menos 8 horas antes del procedimiento. Esto se hace para evitar una broncoaspirativa o vómito al momento del procedimiento y que el vómito se vaya hacia la vía aérea. El paciente no debe de consumir alcohol 24 horas antes. Este es un procedimiento que se puede hacer tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios. Si es un paciente ambulatorio, hay que orientarlo a que no debe de consumir alcohol 24 horas antes. Si es un paciente hospitalario, pues ya sabemos que no va a haber consumido alcohol. Le vamos a explicar el procedimiento al paciente, explicarle y resolver todas las dudas para disminuir la ansiedad. Hay muchos pacientes que piensan de que para hacerle la broncoscopía se necesita que estén entubados y no necesariamente, puesto que ya dijimos que una de las vías de acceso para una broncoscopía puede ser la nariz o puede ser la boca. Entonces, no hay necesidad de que así sea por obligación intubar al paciente. Entonces, todo eso hay que explicárselo para disminuir la ansiedad. El paciente debe tener el consentimiento informado y explicarle que después del procedimiento debe de pasar de 1 a 2 horas sin ingerir alimentos debido a que los medicamentos que se utilizan para la sedación pueden disminuir el reflejo de la deglución y si le damos comida antes o el paciente ingiere líquidos o alimentos antes, puede provocar una broncoaspiración por disminución del reflejo de deglución. Y antes del procedimiento, digamos unos 15-30 minutos, dependiendo de lo que digan de la indicación médica, se le administra al paciente un sedante que puede ser meperidina, que es lo más común, o diazepam por vía endovenosa. Por eso el paciente debe de tener un acceso venoso canalizado. Aquí no se los puse, pero por favor lo anotan, de que debe de tener un acceso venoso de grueso calibre, tanto para la administración de medicamentos antes de la prueba como para que tenga un acceso venoso permeable por si hay complicaciones durante la prueba. Es decir, si el paciente presenta un paro cardíaco, un paro respiratorio y se necesita administrar medicamentos, el paciente ya debe de llevar un acceso venoso permeable. Asimismo, se le va a administrar atropina. Esto es muy importante porque la atropina disminuye la secreción de saliva. Entonces, esto hace de que haya menos probabilidad de que el paciente tenga una broncoaspiración. Entonces, se le administra ya sea media ampolla o una ampolla de atropina antes del procedimiento. Repito, el médico va a indicar en qué momento se le va a poner, si se le va a poner 1 hora antes, media hora antes, pero debe de ser atropina endovenosa. Si ya me están diciendo que le voy a colocar atropina, tengo que estar pendiente e informarle al paciente de la sintomatología, de los efectos secundarios que puede presentar, que va a presentar sensación de calor, va a presentar rubor a nivel del cuerpo, es decir, se va a poner rojo porque es un vasodilatador y puede disminuir o puede alterar la frecuencia cardíaca. Entonces tengo que estar pendiente de todos estos efectos secundarios del medicamento y explicarle al paciente para que no se asuste. Durante la prueba, generalmente en los hospitales, en los servicios, ya hay
personal de enfermería encargado en las áreas en donde se toma la broncoscopía. No se hace en los servicios comunes, sino que ya hay áreas específicas. Algunas de esas pueden ser sala de operaciones, en otras van a ser consultorios ya específicos y equipados para este procedimiento. Si a nosotros nos tocara asistir al procedimiento, el paciente debe de estar en decúbito supino. Tenemos que tener preparado el carro de reanimación cardiopulmonar, que todo esté equipado, que todo esté completo, que sepamos dónde están las cosas. Se puede administrar oxígeno por vía de cánula nasal, por bigotera, y hay que tener monitorizado al paciente con un saturómetro, es decir, pulsiometría, para ver la saturación de oxígeno durante el procedimiento. Si la saturación baja, menor de 95, el procedimiento debe de suspenderse. Asimismo, al estar viendo la saturación de oxígeno, tengo que estar vigilando el estado del paciente. Si el paciente presenta cianosis peribucal, cianosis a nivel de los lechos unguiales, quiere decir que hay una hipoxia y que por ende se debe de suspender el procedimiento. Asimismo, si fuera posible, se tiene que mantener al paciente monitorizado con electrocardiografía. Y al saber de que el paciente va a estar sedado, que va a estar inconsciente, debemos de instaurar las medidas de seguridad. Si bien es cierto, no se va a mantener con los 2 barandales hacia arriba, pero por lo menos una baranda hacia arriba sí, y estar verificando el nivel de conciencia para evitar caídas accidentales del paciente. Después de la prueba, vamos a vigilar o valorar la tolerancia del paciente a los líquidos, que van a ser de 2 a 3 horas después del procedimiento, y cuando el paciente ya haya recuperado el reflejo nauseoso derivado de que pueda estar privado por la pseudoanalgesia. Asimismo, si no se utiliza pseudoanalgesia, dependiendo del criterio del paciente, se puede utilizar anestesia local en spray en la vía aérea. Lo único que por la anestesia sí disminuye también lo que es el reflejo nauseoso y el reflejo de deglución. Entonces hay que estar pendiente de que el paciente realmente pueda ingerir alimentos. Vamos a observar si el paciente presenta signos de disnea, porque puede ser un signo de edema o espasmo laringio posterior al procedimiento. Y vigilar la aparición de fiebre y otros síntomas sugestivos a neumonía. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que la vía aérea inferior es estéril y que con el fibrobroncoscopio se está introduciendo un cuerpo extraño directamente a la vía aérea inferior. Entonces, si no se realizan las técnicas de asepsia, si no hay lavado de manos, si no hay colocación de guantes estériles, si no hay buena desinfección del broncoscopio, si no hay aplicación de principios de manejo de material estéril, se puede llevar lo que es un microorganismo patógeno directamente a pulmones, alveolos o bronquios. Entonces, por eso hay que explicarle también al paciente que si presenta fiebre posteriormente al procedimiento, debe de consultar lo más pronto posible para identificar neumonía de manera precoz. La otra técnica es la espirometría. Con la espirometría lo que se hace es medir. ¿Y qué es lo que se mide? El flujo o el volumen de aire que se moviliza en los pulmones en cada respiración. Acordémonos que el ciclo de la respiración consta de 2 fases, que es inspiración y expiración. Entonces, en cada una de esas fases, nosotros movilizamos aire hacia adentro, movilizamos aire hacia afuera. Por eso, en esta prueba, también se le llama prueba de función pulmonar, porque se evalúa también el grado de obstrucción de la vía aérea que puede haber. Generalmente se hace en pacientes con patologías como EPOC o neumonía para valorar qué tanto es ese volumen de aire que se moviliza, qué tanto es la capacidad pulmonar para manejar estos volúmenes de aire y así determinar el tratamiento del paciente o incluso el diagnóstico del paciente. Por ejemplo, ustedes ya saben, para diagnosticar asma se tiene que tener una prueba de espirometría para ver si de verdad hay una obstrucción a nivel de la vía aérea. Para diagnosticar EPOC también se tiene que tener una neumonía. Entonces lo que se hace es valorar la capacidad pulmonar. ¿Qué parámetros se miden? Se mide la capacidad vital. La capacidad vital es el volumen máximo de aire que se puede expulsar de manera formada después de una inhalación. Es decir, cuando yo inhalo,
y saco todo el aire. Después de sacar el aire, de manera forzada saco un poquito más de aire y eso se conoce como capacidad vital. El volumen residual es la cantidad remanente de aire que no puede expulsarse, que definitivamente queda dentro de los pulmones cuando se hace lo que es el intercambio gaseoso. Luego se evalúan las curvas de volumen de flujo que se utilizan para medir la capacidad de los pulmones para mover el aire dentro y fuera de estos. Y la capacidad de difusión del pulmón es la medición de la capacidad del pulmonar para conducir gases del alveolo a la sangre, es decir, la capacidad del pulmón para hacer lo que es el intercambio gaseoso. ¿Cómo vamos a preparar al paciente? Esta prueba es muy sencilla, es una prueba ambulatoria, no es invasiva, no tiene mayores complicaciones ni riesgos para el usuario. Entonces, ¿cuál es la preparación que vamos a hacer? Antes de la prueba, igual en todo procedimiento, informar al paciente, explicarle cómo va a ser el procedimiento, explicarle que no va a ser una prueba invasiva, explicarle lo que puede y lo que no puede hacer antes del procedimiento. Se debe de evitar la administración previa de broncodilatadores. Como ya dijimos, el objetivo de la prueba es medir la capacidad pulmonar. Y acuérdense que cuando se administra broncodilatadores, quiere decir o no, se mejora la capacidad pulmonar porque se abre lo que es el músculo liso, se apertura y por ende hay mayor capacidad para entrada y salida de aire. Entonces, aunque el paciente asmático, por ejemplo, el paciente con EPOC, tenga una indicación de un broncodilatador, se debe de evitar su administración antes de la prueba. El médico pone ahí o indica cuánto tiempo antes no debe de haber recibido el broncodilatador el paciente. Asimismo, se debe de evitar el consumo de tabaco y el ejercicio físico por lo menos 30 minutos antes de la técnica diagnóstica, porque el tabaco, acuérdense que disminuye también la capacidad pulmonar y el ejercicio físico igualmente, si la persona está cansada, si está agitada, si hay una taquicardia, por ende va a empezar a respirar más rápido y va a disminuir la capacidad para introducir volumen de aire a los pulmones. Y también vamos a registrar el peso y la talla del paciente porque muchos parámetros, los que ya vimos anteriormente, vienen determinados por el peso y por la talla de la persona. Entonces, para que el médico realice la buena valoración de estos parámetros, se debe de registrar el peso y la talla del paciente antes del procedimiento. Durante el procedimiento, el paciente debe estar sentado, cómodo, no debe tener las piernas cruzadas. Se le debe de explicar en forma sencilla que se van a realizar ciertas maniobras o ejercicios respiratorios que van a ser máximas y forzadas. Cuando se dicen que van a ser máximas y forzadas, es que tienen que hacer un sobreesfuerzo en esas maniobras. ¿Qué maniobras van a hacer? Maniobras de inhalación, maniobras de exhalación. Entonces, debemos de ensayar con el paciente estas maniobras motivándolo a conseguir el máximo esfuerzo. Entonces, el paciente se le introduce un pequeño aparato con una boquilla que es el espirómetro y son las boquillas desechables en donde el paciente la va a introducir a la boca y va a, como comúnmente decimos, a soplar, pero sería a exhalar y posteriormente inhalar de manera forzada hasta conseguir los resultados. Generalmente se hacen 2 o 3 series de estos ejercicios hasta conseguir los resultados adecuados. Entonces, estas son la preparación y los cuidados de enfermería específicos en estos procedimientos. Les voy a dejar en la plataforma 2 videos que pues considero que son los más adecuados para que ustedes vean cómo se realizan estas pruebas y refuercen o se mejore la comprensión de este tema.